Hola, 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 buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hoy estamos con, con Eva, con Eva Rico de Futurbet. Hola, hola Eva, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal todo? ¿Cómo va? Pues como habíamos comentado en la programación de la semana, hoy vamos a hablar con Eva de todas las cosas que los animales se tragan a veces y no deberían, y que tenemos que tener cuidado de no dejarlos cerca de ellos con posibilidad de que se lo puedan comer. Y Eva, como sabéis, es especialista en endoscopia y suele sacar bastantes objetos que no deberían estar en el estómago y en el intestino, y nos va a comentar algunos. Sí, son objetos habituales que hay en casa. Entonces, ahora que se pasa más tiempo en casa, hay que tener mucho más cuidado. En perros, en gatos, en todo tipo, vamos. Perros, lo más frecuente, pues los peluches. Peluches, los ojillos, los botones. Si tenéis peluches de esos que tienen ojitos de plástico, mucho cuidado. Intentar, aunque suene fatal, pues quitárselos. Porque es bastante habitual que empiecen a mordisquearlos y que se los coman, que se los traguen los ojillos. Las pelotas de tenis, naranjas, mandarinas. Los perros se lo comen todo. Mando a distancia, he sacado también. Sí, mi mando a distancia, la verdad es que en el Gafas. ranking, ¿cuál estaría? ¿De lo que más se comen? Pues Sí, o de peluche, la, sí, mira, de lo que más se comen y luego también de lo que más raro has visto alguna vez. perros se comen pelotas, peluches, es lo más habitual. Y gatos, gomas de pelo y los hilos. Gente que cosa, mucho cuidado, mirar muy en el suelo antes por si hay restos de hilo, porque los gatos, y eso sí que es peligroso, porque se quedan en intestino y hacen como un fruncido y es peligroso. O sea que muchísimo cuidado con los gatos. Supongo que la gente que tiene gatos ya es bastante conocedora de ello. Y lo que más raro he sacado, pues a ver qué piense. El Hubo mando a uno, distancia, por ejemplo, que me bueno, el acabas mando a de... distancia no salió entero, pero se veían los botoncitos, las cositas así. ¿Y qué El que, perro era? sí que salió uno hace tiempo y que no, la lástima es que no tengo imagen, un Playmobil. Creo que era un Playmobil. Sí, lo que tienen las muñequitos, las manitas así, Un Playmobil, sí, sí. Playmobil. Además, en la radiografía se veía el Playmobil tal cual y se comen todo. O sea, que muchísimo cuidado. Las figuritas les encantan y Sí. todo con lo que juguéis. Si Que tienen luego, hilo, ahora porque nos estamos como viéndolo con perspectiva, lo curioso que resulta que se coman estas cosas, pero es muy peligroso, porque, por ejemplo, el Playmobil lo llegaste a sacar del estómago o ya estaba en el intestino. no, este no llegó a intestino, estaba en estómago, menos Entonces, mal. claro, dentro de lo que es, sacarlo del estómago es preferible, ¿no, Eva? Sí, sí, no, si llega este. El problema es que a veces, y bueno, también, si eres rápido, que tapona. Entonces son tan grandes que no llegan a intestino porque es como que taponan la entrada y se pueden sacar, pero claro, también es un problema que taponen la entrada del intestino. Y a veces Claro. ocurre que podéis estar delante cuando se lo ha comido, porque de hecho a veces suele pasar que es cogerlo y al querer quitárselo, el perro lo engulle para que no se lo quites. Y ahí te has dado cuenta, claro que sí, que has visto que ya no está y se lo ha tragado. Pero a veces puede pasar que no te des cuenta que se ha comido algo y que tenga vómitos continuos o esporádicos. A veces no, a veces siguen comiendo, ¿verdad, Eva? A Sí, veces depende de puede. dónde se sitúe, a veces o les producen daño, ¿no? Lo que dijimos la otra vez, la otra charla, que ha habido animales, perros con un cuerpo, una pelota durante 1 año y medio en el estómago, que se encontraba mal, pero 1 año y medio estaba comiendo, luego mejoraba, empeoraba. Entonces sí que hay que tener cuidado por eso. Y revisar muy bien los muñecos, revisar lo que tengáis a mano. Si echáis en falta, pues un mando a distancia, por ejemplo, por hacer una exageración, o Pensar unas que igual está dentro del perro, a veces puede si pasar. el perro está raro, tristón o lo notáis, puede que esté dentro del perro. Sí. Y ahora también explicar una cosa importante. El que los animales coman estas cosas es lógico pensar que no es lo habitual. Es decir, los perros no comen mandos, no está en su dieta el comer mandos de televisión. Entonces, cuando comen estas cosas, el principal problema es solucionar el sacarlo de ahí, pero hay que pensar por qué lo comen. Entonces, detrás muchas veces hay un problema digestivo, la pica, por ejemplo, que se llama,
Eva nos lo puede explicar ahora, qué es la pica, Eva, para que lo Y, a entiendan. ver, es frecuente, es lo que dice Mercedes, que cuando comen algo lo primero es sacarlo, está claro, pero hay que pensar el por qué se lo están comiendo. Entonces, muchas veces lo de la pica es que empiezan a ingerir cosas para aliviar un dolor que tienen, explicado así un poquito a grosso modo. Ujú. Y entonces es eso, o hay que tomar muestras, o hay que hacer una analítica, hay que valorar muy, muy bien. Perros que es habitual. Otra cosa es que esté jugando y sin querer Como hemos estás explicado antes. Mercedes, tiras y se lo traga para que no se lo quites. Eso es una cosa. Pero animales que de normal lo comen tienen un problema y suele ser problemas digestivos, hepáticos también puede ser, que está muy relacionado con el sistema digestivo. Entonces sí que hay que valorar y no solo quitar el cuerpo extraño, el objeto, sino también hacer una buena exploración o analítica si es necesario o toma de muestras de estómago e intestino, que es lo habitual. Lo ideal es cuando quitas un cuerpo extraño, ya que estás dentro, tomar muestras y ver cómo está esa mucosa. Porque aunque resulte, pues eso, curioso, gracioso, que, pues eso, nuestro perro esté comiendo cosas que, pues, o que no debería de ser, eh, no es tan, o sea, no es tan, digamos, no lo relativicemos tanto porque tenemos que pensar que detrás hay alguna causa por la que está haciendo un comportamiento que no es habitual. O sea, lo que estamos Un hablando, problema mayor. exacto, los perros no van comiéndose plásticos y otras cosas de normal en la naturaleza. Entonces, si en las cacas vemos a veces trozos de objetos, cosas que no deberían de ser, hay que pensar que es la primera señal, igual que podemos ver en casa, que hay un problema dentro que lógicamente no podemos ver porque está dentro y que habría que investigar para evitar que fuera a mayores. Sí, no, no es lo habitual, o sea que si un animal empieza a comer cosas que no tocan, plantearos mucho el que hay un problema de base y puede ser problemas graves, que eso es lo que conlleva a problemas todavía peores, porque un animal que además está comiendo continuamente cosas tampoco es bueno, porque esa mucosa todavía se daña. Si ya la tiene dañada de base, se empieza a dañar más, porque hay cuerpos extraños que pueden hacer cuchillas de afeitar que se han comido algunos perros. Una cuchilla de afeitar es muy peligrosa porque aparte va cortando, puede cortar en el esófago o donde caiga. O sea, que no son cosas, se comen todo. Anzuelos, los anzuelos famosos, que en Denia, por Exacto. ejemplo, es muy frecuente. Los pescadores, que aunque revisen, siempre hay alguno que queda por ahí suelto y el perro va y se lo come. Entonces, causa daños, puede haber perforaciones de estómago, de esófago y son problemas mayores. Luego también, esto lo comentamos el otro día, cuando no es, como decíamos, si lo habéis visto, lógicamente en ese momento, si ya lo lleváis al veterinario y no esperáis a que esté lo que se ha comido en el estómago mucho tiempo, o sea, cuanto antes, pues lógicamente es mejor, es menos daño, como estaba explicando Eva, pero en el momento que no lo hayáis, o sea, en el caso que no lo hayáis visto, cuanto más tiempo esté, puede salir del estómago y entrar dentro del intestino. Y ahí muchas veces, Eva, por ejemplo, con la endoscopia es muchísimo más complicado Complicado. sacarlo Puedes dentro causar, de... incluso hay que tener muchísimo más cuidado, la mucosa es mucho más delicada. A la hora de tirar, porque hay que coger el objeto y tirar hacia afuera, puedes hacer bastante daño si está adherido o está clavado. o Se- está ya haciendo tapón porque ya no ha podido avanzar más. Mm. Luego, en el estómago es verdad que aunque el espacio es más grande, a veces cuesta también sacarlos, por ejemplo, las pelotas, las pelotas nos cuesta a veces sacarlas Las más pelotas son fácil. graciosas porque resbalan, las vas a coger y como la mucosa, y más si llevan tiempo, están dentro del estómago y espacio, pero resbalan. En cuanto las vas a coger, se te van. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que se comen. Lo ideal es que no coman nada, eso sí. Exacto. Y Y si luego, veis, mira, me estoy acordando también de casos de, por ejemplo, los gatos. Sí que es verdad que los gatos son, a diferencia de los perros, no son mucho más exquisitos para comer. La gente que tiene gatos lo sabe, son mucho más, pues eso, de hecho sobreviven tan bien en la naturaleza gracias a que saben que esto lo han comido, no les ha sentado mal y no quieren probar otras cosas. Entonces, un gato que está comiendo cosas que no debiera de ser lo normal, pues es muchísimo más raro que un perro, pero ahí también, si tenéis un gato que suele comer cosas, pensar que tiene un problema digestivo importante. Y lo que suele ocurrir con los gatos, que lo que más objetos se sacan son hilos y agujas, es porque juegan con ellos
y al jugar se quedan enganchados y los Y los comen. gatos, que no se nos olvide, importante, las bolas de pelo. Exacto. Las bolas de Eso no se pelo, hace. si veis, tenéis que darle para que eliminen esas bolas de pelo, porque se acicalan, empiezan a chupar, y ese pelo es como si hiciésemos nosotros un ovillito, dándole vueltas, 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 hasta que al final se hace como una pelota dura, es como una piedra. Entonces eso sí que causa también problemas que dan a la entrada del estómago o a la entrada del intestino, o sea que hay que tener mucho cuidado, darle para los... Deben de quitarlos. También como si fuera un objeto que hayan, un cuerpo extraño que se llama, como un objeto y hay que sacarlo. Voy a enviar un momento en el chat por si alguien tiene alguna pregunta, que lo siento, no he estado mirando. Mira, Rebeca Collado de Wowpet, Eva te saluda. Hola, Rebeca. Y Tania López, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y María Garrido, hola. Ah, mira, sí, María, pobre, eso me suena. María, es que le quitamos un calcetín a Simba que se había comido. El calcetín que quité yo, ¿puede Sí, ser? sí. Simba es un perrillo que es una pasada de perrillo, pero es un poco juguetón y jugando. Justo venía al veterinario, venía a la clínica a la vacuna, creo que era. María, no me acuerdo, creo que era para la vacuna, creo que veníais para acá para la vacuna o para, no me acuerdo bien. Tú me sabrás decir Ese mejor. fue un buen calcetín, sí. Y vistiéndose para venir, vieron cómo se comía el calcetín, tal cual. Además salió entero, creo recordar que salió entero, ¿no? El Sí, calcetín. sí, sí, salió entero, pobre. Entero. Pero bueno, fue todo bien y nada, fue El rápido y no calcetín dio puede más haber dado problemas. problemas, ¿eh? Ese tipo de cuerpo extraño suele dar Sí. problemas. Y porque lo vieron en casa, porque María lo vio, porque si no, lo que comentamos con ellos, que el calcetín se hubiera pasado seguro a intestino, porque dentro del estómago es fácil colarse por el esfínter, por la salida del estómago, y hubiera podido obstruir. Aparte es un perro pequeñito, entonces sí Sí, que el hubiera calcetín dado es problemas. grande, la tela es alargadito, o sea que puede hacer como un fruncido también en el intestino, o sea que podría haber dado problemas el calcetín ahí. ¿Tenéis en el chat alguien que haya podido conocer, o no, o que tenga un caso particular de algo que haya comido sus animales, algo que no debían de comer? Algo que suele pasar es que a veces los envases de comida en la basura tienen restos de comida y eso lo comen, claro que sí, porque va con, por ejemplo, con el resto de queso o con el resto de lo que sea, o porque hay paella o cocido o lo que sea, ahora mismo que no se me ocurre más cosas, o macarrones, y de paso que se comen los macarrones, se comen la bolsa de basura o otros plásticos. Entonces, los plásticos también suelen ser, todo lo que sean objetos que sean lineales, que o sea, son objetos que no tienen un volumen importante, son los más peligrosos, ¿no, Eva? Otro que, sí, es que lo estás hablando y me estoy acordando, el cordoncito con la etiqueta, cuidado, porque solemos dar la puntita de lo que queda, que ya no podemos cortar, y se lo empiezan a comer y se comen el trocito de fuet Con la con el cuerda. cordoncito. Entonces, eso también, más de uno, y dependiendo del tamaño del perro, saqué uno del esófago de un chihuahua que era más grande el trozo de fuet que lo que es el esófago, se estaba ahogando, o sea que mucho cuidado porque si llegan al estómago aún, pero como se queden en el esófago, se ahogan, ocluye y colapsa la tráquea y no pueden Y claro, respirar. lo que decíamos también, depende del tamaño del perro, porque a las pelotas, por ejemplo, también cogiéndolas, hay perros que su boca es muy grande y las ingieren, o sea, las tragan y entran en el estómago, pero hay perros que se quedan aquí y eso asfixia. Entonces, recomendaciones. Las pelotas siempre deben de ser más grandes que la boca del perro, que aunque parece algo lógico, no siempre es así. Entonces, si hay alguna pelota, aparte de las pelotas, lo que estábamos comentando, a la hora de quitarlas, no es como otro juguete que puedas enganchar bien. Lo digo por ejemplo, una pelota en la boca enganchada es súper difícil de quitar. Por la baba y por la superficie que tiene, no tiene ningún agarre. Si se ha quedado ahí enganchadita, es complicada. Entonces, pelotas sí que es súper importante, es un juguete que se suele utilizar muchísimo. Entonces, pelotas siempre grandes, ¿vale? Entonces, es un perrito pequeño, la pelota tiene que ser un poquito más grande que su boca y al ser pequeño también blandas. No le vayáis a dar una pelota dura de tenis a un chihuahua, que claro, es más grande, pero también jugando se puede hacer daño. Exacto. Y luego, por ejemplo, también todo lo que hemos dicho también, objetos lineales, plásticos, telas,
cuerdas, todo eso que puede haber en la basura y que da muchos... Y los huesos, que no se nos olviden, que es algo que ya todo el mundo sabe, supongo, pero que no Ya lo se dábamos por hecho y no lo hemos ni hablado, pero los huesos Los son lo más frecuente huesos, de de todo. verdad, aunque se hayan dado siempre, no es bueno que coman huesos. Exacto. Mira, huesos, por ejemplo, de los de cocido, que vale, se suele pensar, bueno, esos no se astillan, esos no Grandes. pueden hacer daño, pero son grandes. Y a veces no se digieren, ¿vale? Entonces, claro que adelantándome no sé si en el chat alguien está comentando algo de los huesos, pero los huesos, claro que es verdad que los huesos, los animales comen huesos en la naturaleza, ¿vale? Eso partimos de ahí. Sí. Pero por nuestra experiencia sabemos los sustos que pueden dar los huesos. Entonces, un hueso que no se digiere, muy grande, por ejemplo, o gran cantidad de huesos, y sobre todo en un perro pequeño, es que realmente es algo muy, muy peligroso. Exacto, y se quedan enganchados. Mira, no sé por qué se nos han olvidado los huesos. Yo ya como lo doy tan por hecho que los huesos no tienen que darse, pero eso Claro, es hay un veces tema. que los grandes, por ejemplo, pensáis que no pasa nada porque son grandes y en realidad no tendría por qué pasar nada, salvo que se queden obstruidos. Pero también lo que pasa es que tú le das un día un hueso grande, empiezan a mordisquearlo y hacen astillas chiquitinas. Y esas astillas pues pasan por esófago y pueden ir pinchando esófago, estómago, intestino. Y donde van pinchando, pues con el tiempo, si seguís dándoles, lo que van produciendo es que se va muriendo ese trocito de, a ver cómo lo explico, de intestino, Tejido. sí, de tejido. El intestino, el estómago, el esófago, donde vaya cayendo. Entonces, a la larga, tocará hacer cirugías porque se ha muerto ese trozo de intestino, no funciona bien y da problemas graves. Y esas cirugías ya sé que son palabras muchísimo más mayores. O sea, hay que abrir, hay que cortar un trozo de intestino, hay que unir y la recuperación es peligrosa. Vamos, hay veces que no Mira, se por llega ejemplo, también huesos en la cavidad bucal, en la boca. a la boca también. Sí. Cirugías que tenemos que hacer son las más frecuentes por eso, de desgarros, de heridas, de perforaciones de paladar. Yo son las que más, y luego eso de aquí en la garganta quedarse enganchados, huesos de tuétano, por ejemplo, que suelen ser los más normales también aquí en la mandíbula. Entonces, y luego aquí también. Entonces, todo eso predispone, y lo sabemos por nuestra experiencia, a que vas a tener que pasar por una situación angustiosa y que muchas veces no se puede resolver como nos gustaría. Entonces, poner en peligro pues eso, que claro que le gustan los huesos, pero muchas veces no os va a compensar y por nuestra experiencia os decimos que Muchos, ¿eh? aunque al principio no lo hayamos puesto en el ranking, porque ya nosotros lo tenemos como asumido, que los huesos están dando problemas, que ya hasta lo vemos, pues eso, como que la gente no debería darlo, se lo debería de saber. Yo sé que aún se tiene la conciencia de que, pues eso, siempre se han dado huesos a los perros y que, bueno, pues sí, muchas veces no les sientan mal, pero lo que estaba comentando Eva, el comer continuamente huesos puede producir que esos trocitos de astilla dañen el tejido y hagan que ese tejido no sea viable y al final haya que hacer cirugías, hasta cosas urgentes, porque esto se vería con el tiempo, pero cosas urgentes de que se pueda ahogar, se pueda atragantar, se pueda Claro, eso, es, para que os desgarrar. hagáis una idea, perdona Mercedes, No, es no, sí, una espina de pescado. ¿Cuántas personas no os habéis tragado? Yo por lo menos me he tragado una espina de pescado sí, yo también. también. Y la sensación de ahogo que tenemos es grande, es que aparte te puedes ahogar, incluso con una miga de pan, si se te queda, hay que pensar que el esófago es un tubo, pero hay una zona en la que como está el corazón, el esófago se estrecha un poquito y ahí siempre se quedan atascados los cuerpos extraños, el hueso o lo que sea. Entonces, lo mismo la espina te la clavas y sale, pero si tú comes espinas de pescado cada poco, los que os lo habéis comido sabéis lo que es la sensación que hay. Entonces, Sí. imaginaros que las coméis a menudo y que tenéis esa sensación que se va clavando continuamente. No es buena. Y aparte de forma aguda, pues te estás ahogando. O te lo sacan de alguna manera con las técnicas que hay, o te ahogas. Vamos, que hay gente que ha fallecido por comer Sí. cosas que no debe también. O porque le han entrado por mal sitio, como si Sí, dijese. porque aparte estamos hablando de que pasan a esófago, pero también hay cosas que ingieren y que pueden ir a vías respiratorias o que inhalan, o sea que al olisquear
pasan también a vías respiratorias y lo más frecuente suelen ser las espigas. Las espigas nuevas es lo que más Y está todo fácil. comunicado, lo que es digestivo y respiratorio está comunicado. Te pierdo a veces la voz. Sí, yo también a ti, es que la Ay, conexión no es muy buena. Ay. ay, Bueno, pues veo hablar y no te escucho. resumiendo, también porque llevamos ya media horita y si no luego nos Vale, dejas sí, que si así no de también se van saludar. a aburrir un poco. Resumiendo, importantísimo en el ranking, que nos lo habíamos dejado, los huesos, es lo que más problemas suele dar y lo que más solemos sacar Más de frecuente. tanto de estómago como de esófago como de la boca, lo que más requiere cirugías, porque las pelotas muchas veces, pues eso, aunque cuestan sacarlas y otros objetos con el endoscopio, más o menos, pues depende, como hemos hablado, del tipo de objeto, pero un hueso, a veces el daño que produce al pasar es muy grande y también por depende del hueso también, pero los huesos de cocido, los grandes, pues a veces, si no se digieren bien, también pueden dar problemas. Y luego, entonces, en huesos intentar no dar, por favor. Y luego todo lo que son objetos lineales, todo lo que son plásticos, ¿no? Telas, cosas que la basura siempre bien cerrada. Y el fuet que decía Eva, El súper fuete es que es importante. bastante frecuente. Aparte, Porque como tiene todavía el olorcillo claro, y que se queda la puntita, se queda un trocito de fuet, entonces lo más, o si lo tiras a la basura, van a buscarlo y si no se lo solemos dar, es como, ven y cómete lo poquito que queda y se llevan el trocito de fuet. Y otra cosa que no se me olvide, que no penséis que todo lo que se comen se puede sacar. Hay problemas, estamos diciendo que puede costar sacarlo y todo, pero el problema es que en forma aguda perfore. Perforar es que haga un agujero en esófago y eso es un lío. Si entra un hueso y corta y se abre esófago, es un lío es una grande. cirugía muy complicada. Y no penséis que se lo ha comido, vamos, lo sacamos por endoscopia y ya está, no. O sea que hay que tener cuidado con eso. Que a Luego veces también a la hora de entrar puede perforar y luego también hay veces que hay casos en los que sacar el objeto también hay que puede tener perforar. y hay que decidir si se saca o no por el esófago porque puede también producir problemas. Entonces, algo tan fácil de evitar como es, como comentamos, evitar el acceso, evitar determinado tipo de juguetes, pues eso, el intentar tener la basura cerrada y yo sé que lo que más a veces suele ser complicado es durante el paseo, porque a veces el paseo lo soltamos para que corran, jueguen y no sabes lo que pueden comer, No es pero hay que intentar procurar sí, siempre estar, porque sabemos que lo van a... Y aparte, sobre todo lo que ha dicho Eva, si un perro ya os ha comido algo que no debe, sabéis que es probable que coja otra vez. Y si suele ser bastante frecuente, hay que investigar por qué siempre está comiendo cosas. ¿Vale? Porque no hay que normalizarlo, no hay que decir, mi perro siempre come cosas. Pues porque es así, ¿no? Es porque seguro hay un problema de base, un problema que hay que investigar y se lo podemos solucionar y evitarle luego más problemas, cirugías, por ejemplo, o endoscopias, simplemente pues sabiendo que tiene un problema. alargar la calidad de vida del Exacto. animal. O sea que a veces tienes un problema de base, si tú tienes un dolor de estómago tremendo o un colon irritable, te gustaría que te lo detectaran cuanto antes. Así Entonces, es. ellos Pasa pueden... que ellos como no se pueden comunicar con nosotros, no pueden hablarnos, no pueden decirnos me molesta aquí, me molesta. Dependen de que las personas que los cuidáis os deis cuenta de estos pequeñitos detalles y intentéis evitar que tengan acceso a todo lo que hemos comentado, que luego lo pondremos en la publicación, lo señalaremos para que tengáis en cuenta cuáles son. Bueno, pues lo Nada, hemos dejamos aquí hablado por mucho, hoy. ¿no? Y nada, cualquier cosa o si queréis comentar algún objeto que sepáis que vuestros animales hayan comido, Claro, algo nos vais diciendo y también os ayudamos a saber si es algo que ha comido de manera fortuita, como decíamos de la basura, porque como el fuet, eso es porque les gusta y notan el olor, o porque puede haber un problema de base. Bueno, chicos, cuidaros mucho. Hasta luego. hasta luego. Chao.